Vamos a hacer una corta oración, ¿qué les parece? Desde ahí, así como están, ¿sí? Vamos a orar. Padre eterno, todopoderoso, en esta tarde queremos darte gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder venir libremente, Padre, entonar alabanzas, conocerte cada vez más y escuchar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que bendigas tu palabra, danos sabiduría, úngenos con tu Santo Espíritu. Quita toda dureza de nuestro corazón, Padre, y pon un corazón contrito y humillado. Pues todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Quién se lo sabe de memoria? Levante la mano, seamos honestos. Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Quién se lo sabe de memoria? Creo que alguien dijera, es algo obvio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Bueno, si ustedes creen en ese verso, ya lo demás es pan comido. Dice en inglés, es piece of cake, ¿verdad? Si creemos en ese verso específicamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Decía un canto, dice, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Así que si creemos en ese verso en particular, créame que ya lo demás es fácil de creer. ¿Sale, vale? Bien. Vamos a leer Gálatas capítulo 4. Busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 4, lo vamos a leer. Javier prácticamente ya lo predicó, pero vamos a leerlo un poquito nuevamente, unos versos atrás, casi al final del capítulo 3. Y es importante que lo leamos para poder entender el contexto, a dónde nos quiere llevar Pablo, ¿verdad? Bien, pero antes de leerlo, quiero hacer una corta introducción, ¿verdad? Incluso le he puesto título a este tema, ¿verdad? Que va a ser de Gálatas capítulo 4 del verso 1 al 7. Y bueno, simplemente son dijéramos, dos palabras claves, ¿verdad? Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos, ¿verdad? Pero tristemente muchos seguimos siendo esclavos, muchos fuimos esclavos y muchos quieren ser esclavos. Y Pablo nos los va a explicar bien claramente. Pero al final de esta porción del verso 1 al verso 7, nos vamos a dar cuenta que Dios no quiere esclavos. Dios quiere que hijos, ¿verdad? Bien, ¿yo cómo le puedo llamar padre o papá a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo amar a alguien? Por ejemplo, con nuestros hijos pequeñitos, un baby, empieza a llamar papi, empieza a hablarle daddy al papá. ¿Qué significa eso? Que es una relación mutua, ¿verdad? Entre papá e hijo. Entonces el hijo con toda libertad le dice papi, ¿verdad? Creo que por naturaleza es normal, ¿no? Es obvio, ¿verdad? Pero desde el ámbito espiritual, hermanos, no todos tienen ese deseo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Y lo vamos a ver cómo lo explica Pablo. Pero quiero empezar con 3 versos claves que ya lo hemos predicado, ya lo sabemos de memoria y creo que es excelente, pero tenemos que entender el contexto. Bien, dice la escritura, ¿verdad? Incluso Pablo lo recalca mucho. Dice que la carne se aferra ¿a qué? A los deseos de la carne, ¿verdad? Y el espíritu a Dios, ¿correcto? Pero este caparazón, ¿qué es? Es la carne, el alma, están las emociones, los deseos, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que quiere la carne? Satisfacerse. Es como cuando, digamos, no sé cuántos glotones sabemos aquí, pero cuando vamos a un buffet, créame que a mí me emociona. Y yo empiezo desde el postre y empiezo a comer lo que más me gusta, ¿verdad? Esos son los deseos de la carne, ¿no?
Aquellos que son apasionados del fútbol y que le van a los Broncos y que le van a diferente equipo, se apasionan, ¿verdad? Es más, casi hasta la esposa los divorcia, pero ellos son fieles al deporte. Cuando viene el Super Bowl, ¿verdad? Cuando viene el Mundial, cuando vienen las Olimpiadas. Bueno, esos son los deseos de la carne, ¿verdad? El cuerpo quiere satisfacerse siempre, porque nadie quiere estar enfermo, ¿sí? Cuando nos enfermamos, en verdad nos entristecemos, viene quizás nos agobiamos, nos sentimos frustrados, porque nadie quiere estar enfermo. Al contrario, queremos estar bien para disfrutar los deseos de la carne, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, digamos, comer bien, disfrutar con nuestros hijos, y eso es bueno, ¿verdad? Pero creo que lamentablemente la atmósfera, hermanos, en la que estamos hundidos va más allá. Y eso lo vemos en las noticias. Mucho liberalismo, guerras, drogadicción, adicciones, aborto. Bueno, creo que esa es la consecuencia del desenfreno de la carne del ser humano, ¿verdad? Y no solo eso. Si hacemos una lista, hermanos, o sea, desde unos, qué sé yo, de 100 años para acá, créanme que hay diferentes filosofías, diferentes creencias, diferentes rituales. ¿Por qué? Bueno, porque quieren ganarse el favor de Dios, ¿verdad? Y creo que por naturaleza Dios nos creó así, ¿no? Dios nos creó con ese motivo de buscar y creer en alguien, ¿verdad? Incluso pueden haber hombres que puedan idolatrar sus cosas materiales, a la esposa, al esposo, qué sé yo. Por naturaleza es esa reacción, ese resultado. Bien, pero fíjense lo que dice. Quiero empezar con esos 3 versos. Primer verso. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo evangeliza a Nicodemo? Dice que llegó de noche, como que se escondió y llegó, ¿verdad? Pero fíjense lo que le dice Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús, ¿a quién? A Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver que el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, era un hombre que se consideraba quizás digno, un hombre piadoso, digamos, un hombre que llevaba todas las leyes al pie de la letra, conforme a lo que él creía. Un hombre, hermanos, incluso Pablo dice, él se considera que fariseo de fariseos, hermanos. Miren, un fariseo, hermanos, tenía tanto orgullo, hermanos, que no podía voltear a ver a un gentil. ¿Por qué? Porque lo considera inmundo, lo consideraba como un perro. ¿Por qué? Porque él no se quería contaminar de la inmundicia de los gentiles. O sea, eran unas personas pulcras, digamos, rectas que se consideraban. Pero Jesucristo le dice a Nicodemo, y es muy cierto, hermanos, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver que el reino de Dios. Ahora, fíjense lo que nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Fíjense lo que dice Pablo. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí son hechas nuevas. Wow, qué tan hermosa noticia. Aquí está la esperanza, hermanos. Aquí está. Fíjense lo que dice Juan, y ya lo predicamos. Juan capítulo 1 verso 12. Vamos a poner atención, hermanos, en esos 3 versos, porque eso nos va a ayudar para poder entender el contexto de lo que Pablo quiere explicarnos. Dice, mas a cuantos lo recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Aquellos que lo recibieron, no hablando en una manera física, literal, no. Aquellos que le recibieron en su corazón. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de quién? De Dios.
Ahora, fíjense lo que dice el verso 13. Estos no nacen de la sangre, es decir, esto no es algo humano, ni por deseos naturales, ni por voluntad ¿qué? Humana, sino que nacen de Dios. ¿Sí entienden el contexto? Hermanos, yo toda mi vida puedo hacer diferentes rituales, cumplir la ley de Dios al pie de la letra, que en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Pablo, eran arriba de 400 y algo preceptos. Pero el problema no es la ley, hermanos. La ley, y aquí nos va a explicar Pablo, que la ley era común a tutor, ya lo dijo Javier, es como alguien que te protege, no hagas, es como un bebé, como un niño. El niño lo andas cuidando, que no se vaya a golpear, que no se vaya a quemar, no vaya a cruzar la calle. Bueno, esa es la ley, ¿no? Te cuida. Pero en el tiempo de Pablo, hermanos, esto llegó a expandirse y hacerse una creencia. O sea, digamos, conforme a los judaizantes. Y ya lo vemos en el principio de Gálatas, hermanos. Pablo es bien claro y le dice a la iglesia de Galacia: tengan cuidado con estos judaizantes. ¿Por qué? Porque traen un evangelio adulterado. Es que tienen que circuncidarse, si no se circuncidan no van a tener la salvación. Bueno, esa era la creencia, ese era lo que estaba en los tiempos de Pablo en el primer siglo. Tenían que hacer varias ceremonias y varios rituales, pensando que la ley les podía dar el perdón y les podía dar la salvación. Ahora, Pablo aquí vamos a ver la analogía que hace de un niño y un siervo. Digamos, en lo que está diciendo aquí, está hablando de un niño, digamos, cuando está en el proceso de madurez, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante, vamos a iniciar con estos 3 versos, ¿verdad? Llegamos al resumen que nosotros, hermanos, por nuestras propias fuerzas, jamás nos vamos a ganar el favor de Dios. Si no es por Jesucristo. Si no la recibimos aquí, en nuestro corazón. No solamente he escuchado, no. Abre tu corazón. Arrepiéntete. Créele. Ten fe en Jesucristo. Él tiene que venir a morar aquí en nuestro corazón. Hermanos, esto digamos, pudiéramos decir, bueno, pues es que es un mensaje pasajero y voy a creer en el Señor. No. Dice la Escritura, este es el día. Este es el día. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo mortal. Somos mortales. Es decir, que el tiempo está limitado. Ok, vamos a leer, hermanos. Ahora vamos a Gálatas. Y me gustaría leerlo desde el verso 26 hasta el verso 26 de capítulo 3 hasta Gálatas capítulo 4 del 1 al 7, ¿verdad? Que esa va a ser nuestra porción de la lectura. Continuamos con el libro de Gálatas. Series hermosas que tenemos que aprender, hermanos, y de verdad les agradezco mucho por haber dado esa oportunidad de venir y escuchar la Escritura. Fíjense lo que dice desde el verso 26. Bueno, lo voy a leer desde el verso 23 del capítulo 3. Dice: antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Y ya lo explicamos. Para que fuéramos ¿qué? Justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Quién nos justifica? Jesucristo. Dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos ¿qué? Sujetos al guía. ¿Verdad? Seguimos leyendo el verso 26. Dice Pablo, le dice a la iglesia de Galacia: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en ¿quién? En Cristo Jesús.
porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? De Cristo, hermanos. Fíjense qué hermoso. Todos aquellos que son de Jesucristo son nuevas criaturas, se han revestido de Jesucristo, ¿verdad? Dice verso 28, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquí Pablo no está diciendo solamente a los judíos, solamente a los judaizantes, solamente a los fariseos, los escribas. No. Aquí vino a desmantelar, hermanos, todas esas sectas de diferentes creencias. Pablo las está desmantelando. Así es que, ¿saben qué? No. ¿Quién es el que cambia la vida del hombre? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? No en el predicador, no en el pastor, no en los líderes de la iglesia, no en aquellos hombres, aquellos que televangelistas, no, en Jesucristo, hermanos. Fíjense cómo Pablo termina, dice en el verso 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia ¿de quién? De Abraham, y herederos según ¿qué? La promesa. Aquí había un problema muy grave en los tiempos de Pablo. ¿Saben qué? Incluso le dijeron a Jesucristo, había un corazón endurecido, un corazón lleno de soberbia por los líderes religiosos de Israel. ¿Y qué decían? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué dice Jesucristo? Si fueran hijos de Abraham, hicieran lo que hizo Abraham. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Son hijos de quién? De su padre el diablo. Son palabras muy fuertes, hermanos, muy fuertes. Decirle eso a un líder espiritual en aquellos tiempos, hermanos, la persona era digna de muerte por blasfemo. Porque ellos, hermanos, prácticamente en nuestros días, es decir, anduviera con su coronita aquí arriba de angelito, ¿no? Cuidado, no me toques, soy impecable. Esa era la actitud de los líderes espirituales en aquel tiempo. Y bueno, aquellos tiempos no son nada ajenos con nuestros días. Hemos encontrado muchas personas que se sienten muy pulcras, pero tienen una amargura en su corazón. Wow, increíble. Dice Jesucristo, son como sepulcros que blanqueados, pero adentro hay pudrificación. Hermanos, yo no puedo ver su corazón, pero Dios sí puede ver su corazón, puede ver mi corazón. Hermanos, nuestra fe está en Jesucristo. Él es el que nos puede cambiar, nadie más. Él nos puede sacar de la esclavitud, de la religiosidad, de las tradiciones, del paganismo, qué sé yo, hermanos. Miren, en el caso de Pablo, no solamente los judaizantes, sino también los gentiles. No se nos olvide que los gentiles tenían inmensidad de dioses, sus rituales, sus tradiciones. Entonces, este mensaje que Pablo está haciendo es un mensaje universal. Aquí ya lo dijo, porque ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Entonces el mensaje, hermanos, del evangelio es para todos. El llamado es para todos, para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para nuestros padres, aquellos que no han escuchado de Jesucristo. Este es el llamado. Abre tu corazón, que Jesucristo venga a morar en ti. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en las cartas? ¿Acaso no sabes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Aquí. Este es un edificio muy bonito quizás, pero no, hermanos. Este templo, este cuerpo va con nosotros 7 días, 24 horas. Así es que Jesucristo quiere reinar en este corazón, en este templo de por vida. ¿Sí entienden el mensaje, hermanos? Lo que Pablo quiere es darnos a entender.
Bueno, hay 4 encabezados, 4 porciones que yo la hice, creo que va a ser la mejor manera que podamos entender, ¿verdad? Bueno, del verso 1 al verso 3 de Gálatas capítulo 4, ya lo leímos, hermanos. Pablo nos quiere dar una ilustración, ¿verdad? Es una aplicación, ¿verdad? Comparando a un niño a un esclavo, ¿verdad? En aquellos tiempos, hermanos, un niño empezaba a crecer, desde luego, creo que no es ajeno hoy en nuestros días. El niño requiere cuidados, requiere que se vaya educando, ¿verdad? Entonces en aquellos tiempos incluso también habían hombres piadosos que tenían esclavos y escogían a un esclavo, ¿para qué? Para que se encargara del cuidado del niño, ¿verdad? Pero a diferencia, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, a diferencia que un niño, digamos un pequeñito, así como, qué sé yo, como Andoni, él no es libre de hacer lo que él quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Él está bajo el cuidado de papá y mamá. En pocas palabras, él no es libre. En el caso de un esclavo, a pesar de que se llamaba, el esclavo se ganaba el afecto, ¿verdad? El afecto del amo, él no era libre. Él estaba sometido ¿a quién? A su amo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que Pablo está haciendo es como una metáfora a lo que nos está enseñando, ¿verdad? Dice, ustedes son esclavos ¿de qué? De la ley. ¿Por qué? Porque ya han considerado de que por medio de la ley tienen el perdón, por medio de la ley van a ganar el favor de Dios. Y bueno, en los tiempos de Pablo, hermanos, eso estaba muy, muy arraigado. ¿Se acuerdan? La exigencia de los judaizantes. Ustedes no pueden ser salvos si no hacen ciertos rituales, si no cumplen esto, hermanos. Bueno, lo que Pablo nos está tratando de dar a entender que muchos siguen siendo esclavos, ¿verdad? La palabra niño tiene la idea de un menor, alguien que no está reconocido legalmente como adulto. Digamos, hoy en nuestros días, digamos, antes era hasta los 21 años, ahora es hasta los 18 años, ¿verdad? Un jovencito que cometa alguna falta ante la ley, después de 18 años es considerado que como adulto, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver, habían diferentes culturas. En los tiempos de Pablo estaba la cultura romana, estaba la cultura judía, estaba la cultura griega. Bueno, en la cultura judía y la cultura griega pareciera ser que eran un poquito similar, digámosle. Incluso en la cultura judía habían 2 celebraciones, tanto uno para las niñas como otro para los niños. En el caso de las niñas era el Bar Mizdah y en el caso de los niños era el Bat Mizdah. Era una celebración que a partir de los 12 años, hermanos, el padre hacía una celebración, entonces ya era considerado el niño como adulto. Y no solo eso, sino también como heredero, ¿verdad? En los tiempos. Pero, hermanos, lo que Pablo está tratando de explicar es en una manera para que el mensaje que él está dando pueda encajar en las diferentes culturas. Pero pareciera ser que se está inclinando más a la cultura romana, ¿verdad? La cultura romana era un poquito diferente. Cuando el niño dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto, se le llamaba liberalia. Era una celebración muy grande que también hacían. Pero, hermanos, de 14 a 18 años, en este lapso de estos años, el padre miraba y él decidía cuándo el hijo ya podía ser considerado adulto, ¿verdad? Hermanos, si podemos entender lo que Pablo está diciendo, dice, el apóstol compara la posición y los privilegios de un niño con los de un esclavo, es decir, que el niño depende de los cuidados, tanto el esclavo también depende de su amo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya lo vamos a ver desde el contexto espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Por ejemplo, el niño se convierte en adulto. Fíjense lo que dice Pablo, lo dice bien claro. Y lamentablemente, hermanos, muchos creo que nos hemos quedado como niños, como unos infantes quizás. Pero fíjense lo que dice Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Vamos a poner atención. Fíjense, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé que
atrás las cosas de niño, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, tiene que haber una madurez. Lo que nos está tratando de explicar que todos aquellos, hermanos, como los líderes religiosos, eran considerados como niños. Estaban al cuidado de quién, de un tutor. ¿Y quién era ese tutor? Pues la ley. No hagas esto, no hagas esto. Pero esto, hermanos, esto llegó a un límite. Aquellos ya no eran niños, sino llegaron a ser esclavos de la ley. Hasta hoy en día lo vemos, hermanos. Tengo que llevar ciertos rituales y tengo que cumplir esta porción de la ley, porque si no, no me voy a ganar el favor de Dios. Bueno, lo que pasa, hermanos, que quizás pudiéramos lograrlo, pero el problema es la amargura que se va provocando en el corazón de la persona. A mí me pasaba, hermanos. Yo me ponía agresivo, tenemos que llegar temprano y esto y lo otro, y tenemos que hacer esto. Entonces esto, hermanos, en lugar de que sea un beneficio espiritual, esto perjudicaba y esclavizaba más. Es lo que Pablo está tratando de darnos a explicar. Fíjense, el esclavo que representa la vida bajo la ley, antes de conocer a Cristo. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Fíjense lo que dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con ¿qué? Con los principios de este mundo, y no conforme a ¿quién? A Cristo, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta de verdad, hermanos, que lo que Pablo está diciendo en el primer siglo no es nada ajeno lo que hoy en día vemos. A través de todos los años hay diferentes iglesias que llevan muchos rituales y tradiciones, ¿verdad? Tradiciones. Bueno, lo que Pablo aquí Pablo aconseja a la iglesia de Colosia: absténganse. En pocas palabras, no sean del montón, ¿verdad? Entonces, Pablo está siendo muy claro, dice, conforme, dice, y no conforme a Cristo. Hermanos, Jesucristo nos vino a liberar de esa opresión, de esa esclavitud. Hermanos, el adulto e hijo representa la vida en Cristo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4 del 13 al 15. Vamos a poner atención aquí lo que dice Efesios capítulo 4 del verso 13 al 15. Fíjense lo que dice Pablo. Dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Quiero hacer una aclaración. Tengo la nueva versión internacional. Creo que tiene un lenguaje más avanzado, ¿verdad? Usualmente uso la Reina Valera, pero creo que esta está muy bien adecuada, digamos, si tenemos visitas, para poder entender más rápido. Por eso es que si se dan cuenta, quizás varía un poco de la versión Reina Valera y de la nueva versión internacional. Fíjense, sigo leyendo en el verso 14, dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allí por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Dice más bien, al vivir la verdad con ¿qué? Con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, qué hermoso. El Señor te libera y empieza la madurez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de la ley. Ahora Jesucristo nos va a llevar a otro nivel y lo vamos a ver. Es impresionante, hermanos, cómo Pablo lo está tratando de exhortar a la iglesia de Galacia, que está lleno de estas influencias religiosas, digamos, de parte de los judaizantes. Y vamos a pasar al segundo encabezado. Dice: adoptados como hijos y herederos.
Aquí, hermanos, Pablo ya confirma, Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos y herederos. Lo vamos a leer, Gálatas capítulo 4, y lo vamos a leer hasta el 5. Solamente son estos dos versos para poder entender este encabezado. Fíjense lo que dice del verso 4, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos ¿qué? Adoptados como hijos de Dios. Fíjense lo que Pablo, hermanos, está diciendo aquí. A su debido tiempo. Muchas veces pudiéramos decir, bueno, Dios ya se atrasó, quizás se le olvidó a Dios. No. Lo que Pablo está diciendo, dice, a su debido tiempo viene el Mesías. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del hombre. ¿Te acuerdan? Ya lo predicamos. Pablo no está diciendo: he aquí un varón que lleva la ley a la perfección y por medio de la ley vamos a ser perdonados de pecado. No, está diciendo muy claro, dice: he aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Pablo dice: a su debido tiempo viene la redención. Nos viene a librar, hermanos, de esa opresión, de esa esclavitud. Y Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos. Y no solo hijos, sino herederos. ¿Se acuerdan, hermanos? No sé si me explico, si van entendiendo el punto de lo que Pablo quiere llegar. Nos está exhortando, hermanos, como iglesia, como fieles seguidores de Jesucristo. Hermanos, hay muchos hombres piadosos, en verdad, que aman a Jesucristo. Pero el problema es que siguen bajo la esclavitud de la ley. Pero no, Jesucristo vino a rescatarte, vino a librarnos de esa opresión. No sé si han escuchado algunas personas: bueno, mi papá fue de tal creencia, pues así me voy a morir. No sé si han escuchado eso. Eso está muy arraigado. La persona está esclava a eso. Jesucristo vino a rescatarnos de eso. Quiere que seamos libres, hijos y herederos. Por medio de Jesucristo, hermanos, por medio de Jesucristo, la liberación de los herederos de su esclavitud. Se cumplió el plazo, vino la redención, ¿verdad? Vino la plenitud del tiempo, la fecha fijada por Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos llegaran a ser adultos y herederos. Dios envió a su Hijo. Fíjense lo que dice, si gustan, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a leer Romanos rapidito, Romanos capítulo 1, del verso 1 al verso 6. Fíjense lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 1 del verso 1 al 6. Vamos a poner atención. Dice, fíjense cómo empieza Pablo. Dice: Pablo, siervo de quién? De Jesucristo, llamado a ser que apóstol, apartado para qué? Para anunciar el evangelio de quién? De Dios. Para anunciar la buena noticia, ¿verdad? El evangelio, dice. Verso 2. Dice que por medio de sus profetas ya había que prometido en las sagradas escrituras. O sea que ya estaba la profecía, hermanos, por medio de las escrituras. Dice, este evangelio habla de quién? De su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de quién? De David. Pero que según quién? El Espíritu Santo de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. ¿Para qué? Para persuadir a todas las naciones que obedezcan ¿qué? La fe. Entre ellas están incluidos también ustedes,
a quienes Jesucristo ha llamado. Fíjense qué hermoso. Están incluidos ustedes, tú y yo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nos estamos beneficiando, estamos siendo bien bendecidos. ¿Por qué? Porque se nos ha compartido el evangelio, se nos ha compartido la buena noticia. David, ya no eres esclavo, ¿ahora qué? Ahora vas a ser hijo. ¿Hijo de quién? De Dios, heredero. ¿Por qué? Porque has aceptado a Jesucristo en tu corazón, porque tienes fe, tienes convicción en su Hijo. ¿Sí ven el punto, hermanos? ¿Cómo Pablo nos está llevando? Y nos está tratando de exhortarnos. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo de Dios. Ten fe en Jesucristo, acéptalo. Una vez dijo a alguien: abre tu corazón, quítale la llave del corazón, deslaquéalo, abre la puerta. ¿Para qué? Para que venga a morar ¿quién? Jesucristo. Fíjense qué hermoso. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya, hermanos. No es por nosotros, hermanos. No. A su debido tiempo vino ¿quién? El Redentor. Pagó el todo en la cruz. Dice: la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Aquel que no acepta a Jesucristo, ¿qué merece? La muerte. ¿Por qué? Porque no ha sido liberado, hermanos. Todos aquellos que están oprimidos por el pecado son esclavos del pecado. Incluso muchos de ellos quieren ganarse el favor de Dios. Imposible. Jamás va a ser posible. Por eso dice Pablo: la fe en Jesucristo. ¿Es difícil hacer eso? No. Acéptalo. Abre tu corazón. Fíjense qué hermoso cómo Pablo nos lo dice. ¿Nacido de quién? De mujer. Cristo fue 100% humano, hermanos. Él llevó a la cruz nuestra maldad, el Cordero de Dios. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. Ya casi terminamos, ténganme paciencia. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando que la naturaleza de qué? De siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y Él otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Hermanos, Jesucristo es la misma deidad que Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan por qué creen que les dije? Memorícense Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es Dios. Él se bajó de su trono para venir a este mundo lleno de una atmósfera de pecado y de maldad, para rescatar al todo ser humano
siempre y cuando se arrepienta, le crea y tenga fe en Jesucristo. Él es nuestro Redentor. A su debido tiempo vino el Redentor a rescatar a aquellos que estaban siendo esclavos de la ley. Y no solamente a ellos, sino también a quién, a los gentiles que eran esclavos de sus tradiciones y de sus dioses y de sus paganidades. También a ellos. ¿Quiénes son esos gentiles? No somos judíos. No somos judíos, somos gentiles convertidos y ahora somos cristianos en regeneración, porque Cristo ahora mora en nosotros. Fíjense, si entienden el contexto, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo que quiere traer a la iglesia de Galacia. Y más adelante, hermanos, Pablo se enoja y les dice: si ustedes se aferran a esto, en vano yo les he predicado. En vano les he predicado el evangelio. He perdido mi tiempo. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Creo que está en el capítulo 6. No, creo que al final no me acuerdo pero lo vamos a ver más adelante. Pablo se enoja, Hermanos, quizás muchas veces, no sé si se han dado cuenta, en nuestro diario vivir tenemos una costumbre de hacer cosas, ¿no? Nos acostumbramos, ya tenemos un hábito. Prácticamente lo que Pablo le está diciendo: quítense ese hábito, quítense esa mala costumbre, vengan, sean libres, abracen, agarren ese beneficio de ser hijos de un rey. Lo cantamos en el canto. Y no solo eso, herederos. ¿Qué vamos a heredar? La vida eterna, hermanos. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Algún día les ha pasado en la mente? Créanme, hermano, no es malo imaginarse. ¿Algún día nos ha pasado en la mente de llegar a conocer de vista a nuestro Creador? Dicen en las bienaventuranzas, dice: el hombre de corazón limpio, ¿qué? Verá a Dios. ¿Quién nos limpia? La sangre que fue derramada en ese madero es lo que nos limpia de la inmundicia del pecado. Dice Pablo: ya no somos esclavos del pecado, pero todavía nos sigue oprimiendo, ¿verdad? Sí, estamos expuestos al pecado, pero ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos, porque ahora Jesucristo mora y reina como Rey y Señor en nuestros corazones. Disculpen, hermanos, tenemos que seguir entendiendo el contexto. Fíjense, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, del verso 14 al 17. A mí me encanta cómo Pablo empieza, cómo predica el evangelio en sus cartas. Romanos capítulo 8, del verso 14 al 17. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son que hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu Santo, que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Verso 16 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos que hijos de Dios. Y si somos hijos, somos que herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él. ¿En dónde? En su gloria. ¡Wow! Fíjense qué hermoso. Bueno, hermanos, de verdad necesitamos el Espíritu de Dios. Miren, tengamos ese hábito. Cuando estamos en nuestro devocional, pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Que nos llene, hermanos. De verdad, vamos a ver una diferencia en nuestra vida espiritual. Va a haber un crecimiento, una madurez, ¿verdad?
Fíjense qué hermoso, hermanos. A mí me encanta cómo Pablo motiva y exhorta a la iglesia de Roma, de Galacia, de Colosia. Hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Por mis propias fuerzas, imposible. Ten fe en Jesucristo. ¿No tienes fe en Jesucristo? Dile a Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ver tu gloria. Quiero tener fe en tu Hijo amado. Dice que nos va a hacer que nosotros gritemos: Abba, 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 Padre. Es una palabra aramea. ¿Y saben qué significa? Papi. ¿Cómo le vamos a decir papi a alguien que no conocemos, que no amamos? Imposible. Con los chiquitos, los babies, no sé si nos han visto: papi, papi, daddy, daddy. Y les da mucho gusto. El Espíritu Santo, hermanos, eso provoca a que busquemos a Dios, no como un Dios, como un ogro que está ahí, que nos va a sentenciar. No, hermanos, que lo veamos como un padre, que le amemos como un padre. ¿Se acuerdan, hermanos? No sé, en su niñez, cuando éramos chiquitos, cuando venía papá, nos daba mucho gusto. ¿Se acuerdan? Papi, papi, le dábamos las manos y el papá nos levantaba con mucho amor. ¿Se acuerdan? Qué bonito recuerdo, ¿verdad? Eso es lo mismo, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, clamamos y gritamos: Abba, Padre, papi. Dice Pablo: ¿cómo van a creer en Él si no le conocen? Hermanos, abramos nuestro corazón, confiamos en Él, amémosle. Esto no es por arte de magia, esto es una relación con Jesucristo. Es una relación. Sigamos en oración. En nuestro tiempo de oración, en devoción, en nuestro devocional: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No te conozco. Seamos honestos, hermanos. El Señor sabe muy bien, puede leer nuestros pensamientos. Seamos honestos: Señor, no te conozco. Quiero conocerte. ¿Quién eres? Seamos honestos, hermanos. Señor, ahora no quiero ir a la iglesia, no quiero meditar en tu palabra. Lléname de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo, ahora eres hijo y heredero. Así como la confianza que tiene del hijo cuando ya es adulto con el padre. Fíjense, les voy a hacer una anécdota. Cuando Jason llega a la casa, ¿qué hace mi hijo, el grande? ¿A dónde creen que va derechito? A la cocina, porque le encanta cómo Sara cocina. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Qué comieron ahora? Comieron enchiladas. Porque está esa confianza de padre e hijo, hermanos. Él no llega así como: hola, ¿cómo están? Y está parado afuera. No, él entra como en su casa, se va al refrigerador y va a ver la cocina, a ver qué hay de comer. Es lo mismo que Pablo nos quiere exhortar, hermanos, que tengamos esa libertad en Jesucristo de venir ante el Padre y rogarle en el nombre de Jesucristo, pedir que nos llene de su Espíritu Santo. ¿No tienes el deseo de leer la Escritura? Muy sencillo. Arrodíllate, ora, pide que el Espíritu Santo te llene. ¿Para qué? Para meditar en su palabra, para orar. ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo mucho menos amar a mi enemigo? Jamás, hermanos. Necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Hermanos, estamos bajo construcción, estamos en una regeneración. Así es que, hermanos, abracemos esa grande promesa que el Señor nos hace por medio de la predicación de Pablo, que aceptemos a Jesucristo y que de verdad aceptemos y de verdad reflexionemos que ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios, somos siervos. ¿Por qué? Porque ministramos en la iglesia, quizás servimos, limpiamos los baños, qué sé yo,
Pero hermanos, somos hijos y herederos y coherederos con Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo nos dijo? Dice, ya no son siervos, sino ahora ¿qué van a ser? Mis amigos. Wow. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a pasar ya al último, dice, necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Voy a leer, hermano, rapidito, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y seguimos leyendo así rapidito y lo vamos a leer desde el verso 6 al 7. Pero vamos a poner atención en el verso 7, porque en el verso 7 pareciera ser que Pablo pone la cherry en el cake, ¿verdad? Así como cuando comemos bien y vamos por postre. ¿Qué les parece? Ese es el verso 7, ¿sí? ¿Sale, vale? Bien. Fíjense, leemos del verso 6 al 7 y ya estamos terminando. Dice, ustedes ya son hijos, fíjense, ya está afirmando. Ustedes, hermanos de Galacia, de la iglesia de Galacia, hermanos de la iglesia de hoy en día, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de quien, de su Hijo, que clama Abba, Padre. Y aquí viene la cherry en el cake, y quiero terminar, hermanos. Dice, así que ya no eres ¿qué? Esclavo, sino que hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también ¿qué? Amén. ¿Cuántos decimos amén? Wow, qué tan grande bendición, hermanos. ¿Tienes que ir allá afuera a rasgarte la piel o caminar en rodillas para arriba y para abajo? No, hermanos. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Y te va, así como leímos en los versos, 3 versos, dice en Juan capítulo 1, verso 2, y dice, nos dio la potestad de ser hijos de ¿quién? De Dios. Si crees en Jesucristo, si le tienes fe en Jesucristo, hermanos, esta es la cherry del cake. El Señor nos libera, la promesa se cumple a su debido tiempo, viene Jesucristo, nuestro Redentor, y nos hace hijos y herederos de Dios. Así es que para Él sea, hermanos, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una corta oración y vamos a pedir al Señor que de verdad venga a reinar y a morar en nuestro interior. Y si ya lo es así, los felicito. Sigan orando para que el Señor les siga llenando de su Espíritu Santo. Aquí hay hombres de fe. Y quizás también hay hombres que quizás, pues, así como que sí, como que no, como que sí lo acepto. No. Di un sí. Una vez dijo alguien, no pierdes nada. Al contrario, vas a ganar una grande bendición. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre eterno, todopoderoso, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias. Queremos pedirte que bendigas tu palabra poderosa, Padre Santo. Padre eterno, gracias por este mensaje, Padre Santo. Gracias porque de verdad reflexionamos, Padre. Lamentablemente muchos nos hemos aferrado a seguir siendo esclavos. Pero gracias porque viene esa invitación. Tú no quieres solamente invitados, sino quieres que vengamos a ser hijos y herederos por medio de Jesucristo. Bendice a cada uno que estamos aquí congregados. Te pido por el corazón de cada uno que estamos aquí, Padre eterno, que tú vengas a reinar y a morar, que te manifiestes en la vida de cada uno que estamos aquí, Padre, y que nos llenes de tu Espíritu Santo, porque donde está tu Espíritu Santo, Padre, hay paz, hay fortaleza, hay renovación, hay relación. Así es que, Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Bendice a tu iglesia, Padre Santo, bendice este hermoso día. Y todo lo agradecemos mucho en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho.